Bien, vamos a ver ahora en este sistema qué es lo que ocurre en cada caso, ¿no? Vamos a tener una masa de 230 kilos que está sostenida, digamos, por una plataforma, ¿sí? Entonces, en este caso, la idea va a ser la siguiente. De esta masa que nosotros tenemos acá, esta masa va a ejercer una determinada presión, fuerza, que va a estar distribuida a lo largo, digamos, de este émbolo, ¿sí? Acá lo que nosotros sabemos es que el émbolo 2 tiene un diámetro, en este caso de 0,25 pulgadas, en este caso lo ponemos como in, que es el diámetro en inches, que es en inglés. Y después tenemos otro émbolo acá en la posición 1, que está unido a una barra y que en este caso son 0,15 pulgadas. ¿Ok? Entonces la idea es, dado este sistema, con esta barra, básicamente, cómo nos quedaría la fuerza F que tenemos que aplicar para que este sistema esté en equilibrio. ¿Ok? Entonces en este caso la idea sería tratar de ver un poco. El protagonista acá básicamente es la barra sobre la cual nosotros calculamos la fuerza. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de la barra para ver un poco de qué se trata, ¿no? Fíjense. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Supongamos que este es el punto A, este es el punto B, donde está el émbolo, y este es el punto C, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa con cada fuerza, ¿sí? Por ejemplo, en A nosotros podemos tener una reacción vertical y una determinada reacción horizontal, ¿sí? Que vaya en este sentido. Luego, B va a tener una reacción también vertical que va a ir hacia arriba, o por lo menos suponemos nosotros que va a ir hacia arriba, y en C tenemos la fuerza F que está yendo hacia abajo. ¿Sí? Después no tenemos otro tipo de fuerzas en este caso. Sí, lo que nosotros sabemos es que, bueno, en las distancias, si ponemos las líneas de cota, nosotros no sabemos cuánto es el largo de la barra, pero lo que sí sabemos es que la primera distancia, en este caso, es que son 5 centímetros. ¿Sí? No está a escala, obviamente esto es solamente un croquis para entender, digamos, el problema, ¿no? Y este está en 25 centímetros, ¿ok? Entonces, pensémoslo de la siguiente forma. Observemos primero, centrémonos primero en analizar qué es lo que pasa con la barra del objeto, ¿sí? Lo que ocurre con la barra es lo siguiente. Nosotros vamos a tener que la barra, ¿sí? Si está en equilibrio, en este caso va a ocurrir que la sumatoria de fuerzas se va a hacer cero. Entonces vamos a tener sumatoria de fuerzas en el eje X, que va a ser 0, sumatoria de fuerzas en el eje Y, que va a ser 0, y la sumatoria de momentos respecto de cualquier punto se va a hacer 0. Estas son todas las condiciones que van a ocurrir en este caso. ¿Okay? Vamos a poner un sistema de referencia. Por ejemplo, en este sentido podemos poner un sistema de referencia Y positivo hacia arriba, X positivo hacia la derecha y un sentido de giro positivo antihorario u horario. Por ejemplo, yo en este caso elegí antihorario. ¿Ok? Entonces ahora planteémoslo de la siguiente forma, ¿no? En la sumatoria de fuerzas en X, la única fuerza que parece tener sentido sobre la barra es la horizontal en A, como es la única fuerza en este caso va a valer 0. ¿Sí? Podemos también tener una horizontal en B, pero no tenemos las condiciones para poder calcularlo sin problema. Luego tenemos la sumatoria de fuerzas en Y, que en este caso, fíjense, por el sentido que nosotros le pusimos al sistema, vamos a tener la reacción vertical en A, positivo, la reacción vertical en B, positivo, menos la fuerza F aplicada en C, que esto nos va a quedar en 0. ¿No? Y luego vamos a tener la sumatoria de momentos. Lo que más conviene hacer es tomarla respecto del punto A, que es el que menos compromete o digamos el que nos va a dar que como dos fuerzas, sus líneas de acción pasan por el punto, no vamos a tener momento ni de la vertical ni de la horizontal, que también vale 0, así que digamos en ese sentido lo tenemos más resuelto el problema.
Entonces en este caso esto nos va a quedar. Si tomamos el sentido de giro positivo hacia la derecha, vamos a tener la vertical en B, que hace un brazo de palanca positivo, bueno, 5 centímetros. Entonces tenemos vertical en B por los 5 centímetros y el brazo de palanca que hace F, que en este caso es negativo, porque va en el sentido contrario. La longitud total van a ser los 25 más los 5 centímetros, con lo cual en este caso son 30 centímetros y tenemos F por 30 centímetros. Todo esto nos va a quedar en 0. ¿Está bien? O sea, son hasta ahora las ecuaciones que tenemos. Fíjense que nosotros tenemos como datos, básicamente, para despejar la vertical en A, la vertical en B y la fuerza F. O sea, tenemos 3 incógnitas y tenemos hasta ahora 2 ecuaciones útiles, nada más porque la primera no nos sirvió. Entonces necesitamos, como siempre, ¿no? 3 ecuaciones y 3 incógnitas para cada una. Entonces, la última ecuación, ¿cómo la sacamos? Bueno, ahí es donde entra a jugar el tema de las presiones que nosotros tenemos en cada caso. Fíjense, este dispositivo, tenemos que pensar que tenemos un solo fluido. Las diferencias de altura entre el émbolo 1 y el émbolo 2 son despreciables, o sea, no es como el tubo nu, digamos, que íbamos a dar una diferencia significativa y por lo tanto hay que tenerla en cuenta, sino que acá es más sencillo, directamente podemos considerar que la presión en el émbolo mayor es igual que la presión en el émbolo inferior, bueno, en el émbolo menor no hay problema. Entonces eso lo podemos considerar sin problema, ¿sí? Y fíjense, en este caso podemos pensarlo de la siguiente forma, ¿no? Vamos a observar los dos émbolos. La presión en A va a ser la fuerza que está siendo ejercida sobre A sobre el área de A. Esto es la definición de presión, que es fuerza sobre área. La fuerza acá, en este problema, es el peso directamente del bloque, con lo cual podemos reemplazarlo y ver más o menos cuánto nos queda, ¿sí? Y lo mismo vamos acá a la parte 1, ¿sí? En este caso la presión, digamos, en este caso sería el émbolo 2. En la presión en 1 nos va a quedar igual que la presión en 2, pero en este caso nos va a quedar como la fuerza 1 sobre el área 1. Como dato, la fuerza 1 que va a ser ejercida sobre el émbolo en B es justamente la vertical en B que nosotros queremos despejar, ¿sí? Digo esto para que entendamos de dónde viene toda esta nomenclatura que estamos armando, ¿ok? Entonces ahora reemplazamos los datos. Fíjense, vamos a tener la presión en el émbolo 2, que a nosotros nos había quedado como la fuerza ejercida sobre el émbolo 2, sobre el área del émbolo 2. Esto habíamos dicho que era el peso del bloque, por lo tanto si es un peso, esto nos va a quedar como la masa del bloque por la gravedad. Y el área, en el caso de que sea un círculo, fíjense, área para un círculo, por definición es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Si estamos hablando del diámetro, esto nos va a quedar como pi del diámetro dividido 2 al cuadrado, porque fíjense que diámetro es 2 veces el radio, con lo cual si despejamos nos queda de esta manera, con lo cual el área nos va a quedar como pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿sí? Que es lo que vamos a poner en este caso en ambos lados. Entonces finalmente la presión en 2 nos va a quedar como la masa del bloque por la gravedad sobre pi por diámetro 2 al cuadrado por 4 que va a ir acá arriba. Y finalmente esto nos queda igual que la presión 1. La presión 1 nos va a quedar como la fuerza 1 sobre el área 1. La fuerza 1 es la vertical en B. Y el área 1 que nos queda como pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Entonces podemos igualar estas dos ecuaciones por lo mismo que dijimos al principio, que las dos presiones son iguales. Fíjense, y de acá despejamos, ¿no? La vertical en B por 4 sobre pi por diámetro 1 al cuadrado, que esto nos queda la masa del bloque por la gravedad por 4 sobre pi por diámetro 2 al cuadrado. De acá de esta ecuación vamos a despejar la vertical en B, ¿sí? Entonces en este caso despejo vertical en B. Entonces, fíjense, multiplico por pi ambos lados de la igualdad, acá se cancela. Divido por 4 ambos lados de la igualdad, acá se cancela. Multiplicamos por diámetro 1 al cuadrado en este lado, acá se cancela. Y fíjense, en limpio nos queda la vertical en B, que esto nos va a quedar diámetro 1 sobre diámetro 2
al cuadrado por la masa del bloque por la gravedad. Entonces, fíjense ahora cómo nos queda, ¿no? Vamos a ir despejando uno a uno. Lo bueno de esta expresión, fíjense que nos habían dado el dato de que el diámetro estaba en pulgadas, con lo cual era muy probable que si quisiéramos usar el sistema internacional tengamos que pasarlo a metros o a centímetros. Lo bueno de esto es que si la expresión puede cancelar de alguna manera las unidades, como va a pasar en este caso, no hace falta hacer la conversión. Por eso les digo, esto es una ventaja de recién resolver las unidades al final del problema. Fíjense en este caso, si despejamos, ¿no? Vamos a tener la vertical en B, que nos quedaba la proporción de los dos diámetros, diámetro 1 sobre diámetro 2 al cuadrado, por la masa en B por la gravedad. Fíjense que cuando reemplazamos, la proporción de los diámetros se cancela, ¿sí? Con lo cual lo que serían las pulgadas o la conversión no hay problema, ¿sí? Digamos, aunque estén en pulgadas se cancelan y el resultado finalmente nos queda en 62,67 newton. ¿Okay? Y ahora cuando reemplazamos en la ecuación de sumatoria de momentos, que nos queda de esta forma, de acá despejamos la fuerza F, entonces vamos a tener fuerza F por 30 centímetros, que esto nos queda la vertical en B por 5 centímetros, la fuerza F nos va a quedar la vertical en B por 5 centímetros sobre 30 centímetros. Entonces centímetros con centímetros se nos va, y esto nos va a quedar, fíjense, en este caso esto por 5 dividido 30, que son 10,4 newtons. Perdón, esto es la fuerza F. Entonces finalmente fuerza F queda como 10,4 newtons. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá.